Muy buenas tardes, mis amados. Que la bendición del Todopoderoso les continúe bendiciendo en gran manera. Y espero que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud. Alabado sea el Padre Eterno. Continuamos con el nivel 4 sobre el liderazgo del líder de excelencia. Y hoy nos toca la lección número 4 precisamente. Esta lección tiene que ver con dones y ministerios. Y para ello quiero leer el versículo de Romanos 11, verso 29, que dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Tiene que ver con dones y ministerio. El objetivo de esto es que vamos a estudiar los dones y ministerio y la importancia para el desarrollo de la iglesia y de cada creyente. Cuando nosotros hablamos de dones y ministerio, en el Nuevo Testamento la iglesia es definida como el pueblo de Dios, según 1 de Pedro 2.9. También es definida la iglesia como un edificio, según Efesios 2.21. Como el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3.19. Como una familia, Efesios 2.19. Pero antes todo como el cuerpo de Cristo, según 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Esta identificación de la iglesia nos introduce en el estudio de los dones y ministerio como componente natural de este concepto de iglesia. En 1 Corintios, en el capítulo 12, encontramos una definición con relación a los creyentes como grupo colectivo, esto es como iglesia. Observemos con cuidado estas dos expresiones. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, dice 1 Corintios 12, 27. Porque así también como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo Jesús. 1 Corintios 12. Pablo empieza afirmando que al igual que en todo cuerpo orgánico, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene determinada función. 1 Corintios 12, verso 12 en adelante. Cuando hay diversidad de funciones en las partes del cuerpo orgánico, igualmente en la iglesia existe diversidad de dones dadas por el Espíritu Santo, ministerios constituidos por el Señor Jesucristo, lo mismo que diversidad de operaciones que son los dones de servicios dados por el Padre. Los dones son dados a la iglesia para provecho, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo reparte dones a cada creyente, a cada miembro de la iglesia como Él quiere. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de los dones? Los dones espirituales son dados a los creyentes, ¿no? ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Con los dones el creyente mismo se edifica, pero también edifica al resto, o sea, a la congregación. Para perfeccionar a los santos con el trabajo de su ministerio. Y dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, según Efesios capítulo 4, verso 11-12. Para el servicio a las personas, sean creyentes o no creyentes, que necesiten de nuestra ayuda. Para el convencimiento de los que no han creído. Los dones son señales, según Marcos 16, versos 15 al 18, para testimonio de la presencia real de Dios entre los seres humanos. Son miles las personas que han llegado a los pies de Cristo luego de haber visto milagros, sanidades, liberaciones, a través de alguien que tiene este don. Milagros, liberaciones de espíritus malignos. Ahí está en 1 Corintios 14, 21, Romanos 15, 18. Carlos Spurgeon, denominado el príncipe de los predicadores, aduce que los milagros son las campanas que llaman a los pecadores al arrepentimiento. Cuando una persona ve un milagro, pues claro, eso puede llevarlo a que la persona se arrepienta y conocer el poder de Dios. Muchos testimonios hay y muchos son los que han recibido esos milagros de sanidades y de liberación. Entonces la Biblia nos presenta tres categorías de dones. El primero son los dones espirituales de la iglesia, según 1 Corintios 12.
En segundo lugar tenemos los dones de servicio en la iglesia, según Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Y en tercer lugar tenemos los dones ministeriales, según Efesios 4, 11. Así que ahí están los tres categorías de dones. Ahora, los dones espirituales, en primer lugar, los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo son sobrenaturales, sirven para mostrar el poder de las manifestaciones del reino de los cielos. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo hace referencia a estos dones. Dones de revelación. Entre ellos está la palabra de ciencia. Pablo asocia la palabra de ciencia con los misterios, las revelaciones y las profecías. Evidentemente esto significa conocimiento, dado sobrenaturalmente lo que Dios quiere para los seres humanos y la habilidad de expresar o revelar su propósito divino. Dice la palabra, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. En segundo lugar, la palabra de sabiduría es otro don, que es la habilidad de aplicar los conocimientos a las diversas situaciones de la vida práctica de la iglesia y de los creyentes en particular. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Efesios capítulo 1, versos 16 al 18. Palabra de ciencia tiene que ver con el conocimiento de las verdades que hacen referencia a Dios, a sus propósitos con los seres humanos, en tanto que la palabra de sabiduría se refiere a la aplicación práctica de este conocimiento. Un buen ejemplo de ello es la sabiduría que Dios le dio a Salomón. El otro don es el discernimiento de espíritu, descubrir y desenmascarar la presencia de espíritus malignos, pecados ocultos en las personas que quieren engañar o encubrir la doble vida que llevan. Es una capacidad espiritual para juzgar las manifestaciones espirituales si son o no de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anunciaron el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste le volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto está en Hechos capítulo 16, versículo 18. Otro ejemplo de discernimiento es cuando Pedro confronta a Ananías y a Zafira por la mentira, y cayó el juicio de Dios sobre ellos, según Hechos capítulo 5, versos 1 al 11. Los dones de poder. Entre los dones de poder tenemos el don de fe. Es la fuente sobrenatural de confianza, seguridad en Dios y en su intervención en determinadas situaciones o circunstancias. Se manifiesta en hechos extraordinarios. Es la virtud necesaria en la manifestación de otros dones como la sanidad o milagros. Otro don, el don de sanidad. El don de sanidades está pluralizado, sugiriendo con esto los diferentes aspectos del don para sanar diferentes enfermedades. Tiene que ver con la restauración de la salud y la expulsión de enfermedades. El don de milagros es la acción creativa y sobrenatural que rompe las leyes naturales, como la conversión del agua en vino, la multiplicación de los panes, el caminar sobre las aguas, entre otros. Hay dones que son dones inspiracionales o dones de inspiración. Está el don de profecía. Ese es el mensaje de Dios que tiene el propósito de edificar, exhortar y consolar, según 1 Corintios 14:3. La profecía tiene la particularidad de anunciar, denunciar y predecir. La palabra profética debe ser juzgada por otros profetas y ministros. 1 Corintios 14:29. Otro don, géneros de lengua.
Es la manifestación del Espíritu Santo en un creyente para hablar en lengua desconocida, angelicales o vernáculas del pueblo, no conocidas por el que las habla. Hay dos maneras de hablar en lengua. En público, la cual debe ir acompañada con la interpretación de lengua, sirve para edificar, exhortar, consolar a la iglesia, se asimila a una profecía, según 1 Corintios capítulo 14, verso 3, verso 26 y 28. En privado, cuando la persona habla a Dios para edificación personal, según 1 Corintios 14, 2. Interpretación de lengua. El que tiene este don recibe inspiración y entendimiento de parte de Dios para declarar lo que otra persona ha dicho en lengua. 1 Corintios capítulo 14, versículo 27. Surge una pregunta en la página 64 de su libro: ¿con qué propósito son dados los dones espirituales en la iglesia? Esa pregunta debe usted responderla en su libro o en su cuaderno. Si los dones del Espíritu Santo son para edificar el cuerpo, explique cómo sucede esto. Usted tiene que dar una explicación que si los dones son para edificación del cuerpo, ¿cómo se hace? En segundo lugar, hablemos de los dones de servicio. En Romanos capítulo 12, versos 5 al 8, encontramos que a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo se le ha asignado una función o ministerio específico y diferente. Esto quiere decir que todo creyente debe estar involucrado de por sí en el servicio de la iglesia. Todos los creyentes deben ser servidores de alguna forma, aspecto o alguna área del servicio del Señor, al interior de la iglesia o fuera de ella. Por el solo hecho de nacer de nuevo y ser integrado en el cuerpo de Cristo, el creyente adquiere la potencialidad inherente para desempeñar una función específica como miembro del mismo. No obstante, en este funcionamiento, ningún don es más importante que otro. La importancia y grandeza de su función muestra la calidad de servicio en amor. El don de servicio atiende a otros, identifica las necesidades y utiliza los recursos disponibles para suplirlos. Este don fue desarrollado grandemente en la iglesia primitiva. El Señor Jesucristo fue el mayor ejemplo de servicio, despojándose de su gloria para venir a manifestarse humildemente entre nosotros, sirviendo a la humanidad. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, lo puede leer. Misericordia, sentir y mostrar compasión por las personas, sean cristianas o no, aliviando su sufrimiento físicos, emocionales y mentales. En cuanto al don de enseñanza, es la habilidad para comunicar las verdades de Dios teniendo como base la palabra con el fin de dar a conocer todo lo de Dios y proponder por el crecimiento integral de los creyentes. Asimismo, entrenándolos y capacitándolos para la obra del ministerio. El don de exhortación. Este don consiste en la capacidad que se tiene para animar, motivar, confortar y corregir a los creyentes en el camino del Señor, a fin de que anden en comunión con Dios y con sus semejantes. Repartir, el don de repartir es la facultad especial que tienen algunos para ayudar con dineros, bienes e inmuebles a la iglesia y al necesitado. Las personas que tienen este don son ideales para desempeñar una administración equitativa de los recursos materiales y económicos. El don de presidir es la capacidad que Dios da a algunas personas para dirigir, organizar, ayudar o establecer objetivos de acuerdo con los propósitos del ministerio, trabajo y organización, así como guiar a las personas de tal forma que los demás trabajen juntos armoniosamente para alcanzar tales objetivos. Surge una pregunta en la cual usted tiene que responder: ¿cuáles de estos dones de servicio se necesitan más en la iglesia hoy y por qué razón? Usted solo da la respuesta según su criterio. En tercer lugar, hablemos entonces de los dones ministeriales. Para el desarrollo de la iglesia, el Señor ha constituido los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. El cuerpo de Cristo, claro está, Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. Estudiaremos cada uno de ellos. El apóstol. El apóstol es un discípulo
o un discípulo llamado por el Señor a desarrollar una comisión específica, en la cual es enviado como embajador de Dios. Su nombre viene del griego apóstolo. El nombre del verbo que corresponde es apóstolo y significa enviar y representar a alguien que lo envía. A continuación, harán algunas definiciones importantes para abordar la temática del ministerio del apóstol. Apostólico hace referencia al oficio del apóstol, lo cual nos muestra que ha sido investido con los dones en enseñanza y autoridad necesarios para establecer el gobierno y los fundamentos de la iglesia para el crecimiento y madurez que Dios quiere a su pueblo. En esta tablita encontramos los dones ministeriales, ahí, todo lo que son los dones ministeriales. Ahí está Efesios capítulo 4, versos 11 al 12. El apóstol, su visión es plantar y consolar la iglesia, fundamentar a la iglesia en sus doctrinas y capacitar. El profeta, anunciar y denunciar, avivar el fuego del Espíritu Santo y motivar manifestaciones proféticas. El evangelista es el que predica la predicación de la buena nueva de salvación, evidencia el poder de Dios, siente pasión por las almas. El pastor dirige, cuida, protege, anima, alimenta, ministra, reconcilia, forma y orienta. El maestro conoce al discípulo, escudriña y vive lo que enseña, se sujeta y edifica a la iglesia. Así que el apostolado entonces es la labor desarrollada en su ejercicio por un equipo apostólico. Iglesia apostólica hace referencia a una iglesia o misión donde se desarrollan los 5 ministerios según Efesios capítulo 4 verso 11, lo cual implica las funciones de dichos ministerios en los diferentes departamentos o áreas de la iglesia, bien sea a nivel local, nacional e internacional. La iglesia acusada cristiana es una iglesia apostólica. Funciones del apóstol: fundamentar a la iglesia en sus doctrinas, corrigiendo errores doctrinales tanto en la iglesia como en el liderazgo, según Efesios 2:20. Poner las bases de la fe y la práctica, fomentando la vida espiritual de la iglesia, de liderazgo, oración, ayuno, lectura de la palabra, estudio de la Biblia, entre otros. Y esto partiendo de su propio ejemplo. Ejercer el poder de Dios por medio de señales, prodigios y milagros. Ejercer su autoridad para juzgar, sentenciar y decretar, según 1 Corintios 5. Plantar y consolidar iglesias locales. Visionar el extendimiento de la obra a nivel local, regional, nacional e internacional. Aportar en la exploración, confirmación y establecimiento de los diferentes ministerios. Capacitar en las diferentes instancias y niveles de liderazgo. Trabajar en la restauración de la iglesia, ministerios, entre otros. El profeta es una persona llamada, entrenada, comisionada por Dios para hablar al pueblo bajo la dirección del Espíritu Santo. Es un mensajero del Señor, según Efesios 3:5. El profeta debe ser una persona interesada en la santidad y la pureza, buscando siempre preparar a la novia de Cristo, o sea, la iglesia. Debe estar mostrando el fruto del Espíritu Santo con toda la gracia y la humildad, ser un miembro responsable del cuerpo de Cristo, vivir bajo autoridad y propender por el trabajo en equipo. ¿Cuáles son las funciones del profeta? Capacitar a los santos para la obra del ministerio, predecir eventos y manifestaciones naturales y sobrenaturales, promover ministerios, anunciar el mensaje de Dios y denunciar el pecado, liderar los procesos y actos declaratorios de Dios, esto es, tener la capacidad de liberar las palabras reveladas por Dios, inspirar y motivar las manifestaciones proféticas, o sea, la revelación, mostrar y unir a las personas en el propósito y visión de Dios para la iglesia. También la de liderar y promover los tiempos de intercesión profética, avivar el fuego del Espíritu Santo, declarar y comunicar la palabra de Dios. Otra de las funciones que tiene tanto el profeta como el que tiene el don de profecía es edificar, equipar, capacitar, entrenar para el desarrollo, ministerio y edificación de la iglesia. Exhortar, anima, amonesta en forma correctiva. Consolar es colocarse al lado de la persona para ayudarles, animarles, fortalecerles cuando están pasando por momentos de aflicciones, pruebas, entre otros.
En síntesis, el profeta es una persona que Dios escoge para ministrar con precisión la palabra, en palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, visiones, revelaciones, declaraciones proféticas, corrección, confirmación de ministerios, entre otros, según Hechos capítulo 11 y Hechos capítulo 15. El ministerio de los profetas fue muy importante en la construcción y perseverancia de la fe del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Es importante tener en cuenta que las personas que tienen el don de profecía no necesariamente son profetas. El ministerio profético es solo para la persona que Dios llama a ese ministerio. En Hechos capítulo 21, verso 10 al 11, vemos la acción del profeta Agabo, pero también vemos el ministerio de las cuatro hijas de Felipe, las cuales se dice que profetizaban, aunque no aparecen como profetisas, poseyendo el ministerio profético propiamente dicho. El evangelista. La palabra que se traduce evangelista en el Nuevo Testamento es un sustantivo tomado del verbo evangelizomai, que significa anunciar noticia, y generalmente se traduce como predicar el evangelio. El sustantivo evangelista aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Pablo exhorta a Timoteo a hacer la obra de evangelista, ya en 2 Timoteo capítulo 4, verso 5. Es decir, hacer reconocer los hechos del evangelio. Timoteo había acompañado al apóstol Pablo a sus viajes misioneros, pero resulta claro, por los mandatos que le dio en las 2 cartas que le dirigió en su tarea, cuando el apóstol escribía, era mayormente local y pastoral. Timoteo no fue incluido entre los apóstoles, evidenciando que si bien los apóstoles eran evangelistas, no todos los evangelistas eran apóstoles. El don de evangelista era un don distintivo dentro de la iglesia cristiana primitiva. Y si bien todos los cristianos indudablemente cumplían con esa sagrada tarea, en tanto que se les presentaba la oportunidad. Algunos fueron preeminentes, llamados, capacitados por el Espíritu Santo para tal fin, que es en sí el ministerio de evangelista. Característica del evangelista: es una persona con profunda pasión por las almas. Él sabe que la gente va al infierno y su preocupación es permanente. Por esto su mensaje es de llamado al arrepentimiento, invitando a las personas a recibir a Cristo como su Señor Salvador personal. Su prioridad ministerial es la predicación de las buenas nuevas del Evangelio. Es el corazón de Dios sintiendo compasión por los perdidos. El Señor quiere que todos se salven, según 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro hace ver el amor que tiene Dios por las almas y el interés porque tengan un genuino arrepentimiento. Debe evidenciarse el poder de Dios en su ministerio. Entonces Felipe dice que descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados. Hechos capítulo 8, versos 5 al 7. En el texto anterior es evidente que Felipe predicaba, sanaba y liberaba por el poder de Dios, que obraba por el poder de Dios. Escucha y obedece las indicaciones del Espíritu Santo. En Hechos 8:30-34 encontramos a Felipe el evangelista que al recibir la orden del Espíritu Santo comparte el evangelio al etíope, el cual cree en el Señor Jesucristo y se bautiza más adelante. Conoce las Sagradas Escrituras. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, lo anunció el evangelio de Jesús. El pastor. El pastor es la persona responsable de cuidar, discipular, guiar, aconsejar, alimentar, proteger a los creyentes según la palabra de Dios. Es el líder de una congregación la cual administra el programa y la lleva a desarrollar la visión de crecimiento, edificación, extensión del reino de Dios. El pastor es el encargado de ministrar las órdenes del Señor, bautismo, la cena del Señor, celebración matrimonial, entre otros. Según el diccionario de la lengua española, pastor significa uno que guarda, guía, apacienta el rebaño. El diccionario bíblico define el pastor como el que cuida las ovejas.
En el Nuevo Testamento, la palabra hebrea para pastor es ra. Su significado incluye el cuidado de la atención a las ovejas, como también la compasión personal. Génesis 37. La palabra griega para pastor es poimen, significa el que hace la obra. Así que alguna función del pastor, entre ellas tenemos, es llamado y separado por Dios para juntar ovejas en el redil y cuidarlas. Buscar las ovejas y traerlas de la tierra de sequía y del valle de sombra a pastos delicados. Dirigir, cuidar, proteger, animar y alimentar a la iglesia. Ministrar a las personas individualmente, teniendo en cuenta la edad y la etapa en que se encuentran. Ver a las personas como seres integrales. Dar a la iglesia un lugar en su comunidad. Hechos 2:47. Ministrar a los creyentes con palabra de Dios. Orar por los enfermos y guiarlos a la santidad. Afianzar las raíces de la congregación y fortalecer el sentido de pertenencia. Reconciliar y vincular a las personas con Dios. 2 Corintios 5:20. Formar y perfeccionar a los creyentes. Colosenses 1:28. Crear y madurar relaciones. Hechos 2:42 al 46. Organizar y orientar a las personas según su ministerio, según Romanos 12:3 al 8. Características del pastor. Muchas son las características, pero resaltaremos solo algunas que están relacionadas con las siguientes áreas pastorales, como son la protección, el gobierno y la estimulación. Se preocupa por buscar pastos verdes que nutran al rebaño bajo la dirección del Espíritu Santo. Está llamado a agrupar y no a desparramar. No es bueno el conflicto entre pastor y oveja. Las ovejas conocen la voz del pastor, lo respetan, lo aman y siendo esto algo recíproco. Usa su brazo cuando hay ovejas cansadas o golpeadas. Un buen abrazo es más productivo en ocasiones que las palabras. Deben ser atenderlas, aconsejarlas a fin de que crezcan espiritualmente, según Lucas capítulo 15. Tiene la capacidad de conducir y guiar, de ir al paso de las ovejas. Las espera sobre todo si hay ovejas nuevas, débiles, desanimadas o enfermas, a fin de que no queden rezagadas en el camino. Defiende y protege cuando hay peligro de los lobos, rapaces, sectas, ladrones, entre otros, así como cuida a las ovejas y las enseña a defenderse. Está listo con la vara y el cayado para proteger, corregir y guiar a su rebaño. El maestro, la principal función del maestro es ser instructor de la palabra de Dios. El maestro ayuda a que cada miembro de la iglesia tenga un crecimiento y llegue a la madurez espiritual. Existe el don de la enseñanza, tanto en el contexto bíblico como en el secular. El ministerio de maestro desde la perspectiva bíblica tiene relación directa con la enseñanza de la palabra de Dios. Uno de los ministerios sobresalientes del Señor Jesucristo fue el de la enseñanza. Sus seguidores y aún sus enemigos le reconocían llamándole maestro. La enseñanza es esa habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para expresar, explicando y aplicando las verdades divinas. Es importante hacer notar que este don de enseñanza aparece en las tres listas del Nuevo Testamento. Romanos 12, 1 Corintios 12, 28, Efesios 4, 11. También es mencionado junto con los profetas, Hechos 13, 1. Con el ministerio del pastor, Efesios 4, 11. 1 Timoteo 2, 7. 2 Timoteo 1, 11. Y está íntimamente asociado con la predicación, según Hechos 5, 42 y 2 Timoteo 1, 11. ¿Cuáles son las características del maestro? Conoce a sus discípulos y sus necesidades. Estudia y escudriña para encontrar las verdades enseñadas a otros. Vive lo que enseña e inspira confianza. Se preocupa por la integridad del discipulado, cuerpo, alma y espíritu. Se sujeta a la autoridad humana y a la voluntad de Dios. Busca cambio en la conducta, educando, haciéndolos reales en su vida. Prepara a sus discípulos para la vida y edifica a la iglesia como cuerpo de Cristo. Podemos resumir diciendo que todos los ministerios son muy importantes, pero deben ayudarse mutuamente, desempeñando su respectiva función en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, según la actividad propia de cada miembro para la edificación de la misma. Estas personas que tienen ministerio y lo desarrollan deben ser personas de fe, como Abraham, como Elías, como Eliseo, amorosas con su pueblo como Moisés,
sujetas a las autoridades establecidas por Dios a su palabra, dispuestos a rendir cuentas, según Efesios 5:21. Son íntegras, es decir, tienen coherencia entre lo que hablan y lo que hacen. No deben negociar los principios cristianos, tener una mentalidad de reino, mantener una buena relación con Dios, una vida con visión y propósito, contar con las características de dirección, prudencia, sabiduría y dominio propio. Así que los ministerios son muy importantes, como también son los dones. Dios le ha dado a cada creyente mínimo un don. Algunos pueden tener 2, 3 o más dones. También en cuanto al ministerio, hay creyentes que pueden tener un ministerio o pueden tener 2 o varios ministerios también al mismo tiempo, porque según la capacidad que tiene cada uno. Así que hay una tarea acá en la página 76 de su libro que dice: escoja 2 de los 5 ministerios y explique cuáles son algunas de sus características y por qué usted cree que estos son importantes para el desarrollo de la iglesia. Usted de los 5 va a escoger 2 y va a dar explicación al respecto. Entonces concluimos: es deber de todo ministro identificar, descubrir, capacitar y enviar nuevos servidores del reino cumpliendo la gran comisión. El creyente o líder maduro debe tener una convicción profunda del llamado específico del Señor para el servicio de su obra. Por supuesto, el creyente que tiene un llamado de Dios debe prepararse para ello y ejercitarse teniendo en cuenta para ello las oportunidades que la iglesia le ofrece con responsabilidad y sujeción. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso está en 1 Corintios 15:58. Usted puede trabajar, servir al Señor con lo que Dios le ha entregado, con sus dones. Si no lo ha descubierto, descubra sus dones, hable con su pastor, con su pastora, prepárese, capacítese para que sea útil en la obra de Dios y sirva a otros también. Que Dios los bendiga en gran manera y les ayude en su tarea y que cada uno descubra su ministerio. Bendiciones.